Gloria sea su santo y bendito nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta tarde, hermanos? Gloria a Dios. Hermanos, así les voy a pedir a los jóvenes que pueden pasar a su clase, hermanos, en este momento y pues todos los que van a tener sus clases, ¿verdad? Y mientras ellos salen, hermanos, abran su Biblia en el libro de Primera de Juan capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a esperar que los niños salgan y queremos tener, hermanos, un estudio muy importante, hermanos, y que va a ser de gran, hermanos, ayuda para nuestro espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí donde estás, hermano, mantén tu Biblia allí solamente en la primera de Juan capítulo 4. Manténla allí, hermanos, y vamos a hacer una oración, hermanos, antes de entrar a su palabra. Amén. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, por este día que nos has dado una vez más el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, mi Señor. Suplicamos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, mi Dios, ministrando a nuestras vidas, Señor, y que puedas traer esa convicción, esa enseñanza que tanto necesitamos en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos a ti la honra y la gloria. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. ¿Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano? Antes de entrar a la enseñanza, hermanos, solamente les pedimos, hermanos, como pastores, que mantengamos en oración, hermanos, a todas aquellas personas que fueron atacadas, hermanos, por el huracán que aún está, hermanos, está en progreso, ¿verdad? Oremos por todos esos lugares, hermanos, Miami, todos esos lugares que han sido devastados, hermanos, por ese huracán. Que Dios, hermanos, los cuide, les fortalezca. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de todas aquellas personas, hermanos, que han puesto su fe en Él, pero que a pesar de esto, hermanos, pues están atravesando estas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Unámonos como iglesia, hermanos, y oremos por ellos, intercedemos por cada uno de ellos, amén. Así también, hermanos, les pedimos que pues mantengan en oración, hermanos, a todas aquellas personas, hermanos, que por alguna razón u otra, hermanos, pues bueno, han menguado, ¿verdad? En estar en la casa de Dios, ¿verdad? Cada vez que tenemos servicio, hermanos, pero vamos a pedir en oración al Señor por ellos. Hoy, hermanos, estaremos tocando un tema que, mira, es un tema bien importante, hermanos, y es un tema que no se predica mucho de esto, no se enseña mucho acerca de esto, hermanos. No sé por qué razón, pero es un tema muy importante que nosotros como cristianos debemos de tener bien en mente esto. Y bueno, hermanos, sabemos nosotros que la palabra de Dios dice que el diablo, el enemigo, ¿verdad?, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabemos que el enemigo no descansa, hermanos, y él está siempre activo, esperando que alguien se descuide, esperando que alguien, hermanos, de alguna manera u otra, hermanos, se debilite espiritualmente para atacar, ¿verdad? Pero queremos hoy tocar un tema bien importante, hermanos, que el título es, y es una pregunta, ¿verdad? La pregunta es: ¿puede un cristiano, hermanos, puede una persona nacida de nuevo, una persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero, puede esta persona en algún transcurso de su vida ser poseído por un demonio? Y esa es la pregunta de hoy. Y vamos, hermanos, vamos a tocar este tema, hermanos, muy cuidadosamente, porque es un tema bien importante, hermanos, que debemos entender y necesitamos saber, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, comenzamos con una pregunta, ¿verdad? Y cada uno medita en esa pregunta y tú contéstate a ti mismo, ¿verdad? Lo que tú crees. La pregunta es: ¿puede un cristiano? Y estamos hablando de un verdadero cristiano, un hijo, una hija de Dios. ¿Puede esta persona ser poseído en algún transcurso de su vida? ¿Puede ser poseído por un demonio?
un mal espíritu? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, y yo pienso que la palabra es muy clara, hermanos, y vamos a aprender, ¿verdad? Hay quienes enseñan que sí, hay quienes enseñan que no, hay quienes enseñan que, bueno, diferentes enseñanzas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, hermanos, la respuesta a esta pregunta. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, vamos a darle lectura. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y mira cómo comienza diciendo. Comienza diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios. Cuando dice hijitos, ¿a quién les está hablando? ¿A quién es, iglesia? A nosotros, a la iglesia de Cristo. Y este es Juan y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, hermanos, queremos leer este versículo cuidadosamente, porque primeramente dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Nos está diciendo que somos de Dios y los habéis vencido. ¿De quién está hablando aquí? ¿Hemos vencido a quién? Dice: y ustedes los han vencido. No dice lo han vencido, dice los han vencido. ¿Y de qué nos está hablando aquí la palabra de Dios? ¿Vencido a quién? ¿A quiénes? Porque nos dice que nosotros ya los hemos vencido, pero tenemos que saber a quién hemos vencido. Entonces, para poder entender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está hablando, muchas veces nosotros tenemos que ir al contexto de lo que nos está hablando. En el contexto, hermanos, significa que tú necesitas ir versículos más arriba o más abajo, pero vamos a encontrar de qué es lo que nos está hablando ahí el Señor. Y el contexto a esta frase que nos está hablando, hermanos, lo podemos ver en el versículo 1 en adelante. Y mira, vamos a leer el versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Allí ya está hablando de algo demoníaco, espíritus inmundos, espíritus demoníacos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Allí está, falsos profetas, personas que tienen un espíritu malo, personas que tienen un espíritu diabólico, que comienzan a profetizar cosas que Dios nunca jamás ha hablado. Falsos profetas, hermanos, desde los tiempos de Jesucristo ha habido falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y hoy, hasta el día de hoy, los tenemos presentes también, mi amado hermano. En esta tierra, en este mundo, existen falsos profetas, falsos apóstoles, llamados apóstoles, falsos maestros que enseñan la palabra de Dios erróneamente a su favor de ellos. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, hermanos, cuando escuchamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, por medio de quién se está predicando. Especialmente en estos tiempos, hermano, porque mira, estamos en tiempos bien peligrosos, donde es tan fácil, hermanos, tan fácil nosotros poder escuchar a cualquier persona predicar, podemos escuchar a cualquier persona profetizar, hermanos, sin saber el trasfondo de estas personas, sin saber si estas personas viven lo que predican o no, sin saber cómo está la vida de estas personas. Hoy en día, mi amado hermano, hay personas que cometen tantos errores de empezar a escuchar falsos profetas por las redes sociales y comienzan a decir: a mí me profetizaron esto y esto y esto. ¿O sí? ¿Le has pedido a Dios el discernimiento del Espíritu Santo para saber si esa profecía era de parte de Dios o no? Porque hoy en día, mi amado hermano, recibimos profecías de todos lados, y nosotros vamos a tomar las profecías que nos convienen a nosotros, carnalmente hablando. Vamos a tomar las profecías que se nos acomodan a nuestro estilo de vivir.
Pero si alguien nos profetiza, mi amado hermano, cosas que no son de nuestro agrado, los vamos a rechazar y vamos a decir, eso no es de Dios. Entonces dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ya hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros. Fíjate, nos está diciendo mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Mayor es Él, el que está dentro de vosotros, que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? ¿Quién es el que reina en el mundo? ¿Quién es el que gobierna, hermanos, prácticamente el mundo entero hoy en día? Satanás y sus demonios. Mira nomás cómo está, hermanos, el gobierno últimamente. Mira cómo está, hermanos, ¿verdad? Todas esas, el gobierno mundialmente, mira cómo está todo al revés de lo que la Biblia dice. El demonio, Satanás y el demonio son los que están gobernando este mundo. ¿Quién está en el mundo? Espíritus malos, espíritus demoníacos. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Mayor es el que está con nosotros y en vosotros que el que está en el mundo, mi amado hermano. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios ahora, dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta que nos está haciendo la palabra del Señor. ¿Acaso no sabéis eso? Que el Espíritu, que tú eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. Aquel que ha triunfado sobre todas las potestades demoníacas, Él está en nosotros. Aquel que ha triunfado, aquel que ha vencido todo espíritu demoníaco. Y esto no lo digo yo, mi amado hermano, lo dice Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 15. Si alguien lo puede buscar, mi hermano Eduardo, si lo puede buscar. Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 15 dice que Jesucristo, mi amado hermano, ha vencido a toda potestad, a todo todo espíritu demoníaco, los ha vencido a todos. El vencedor, el que ya venció toda potestad, todo espíritu maligno, a todo, hermano, el que venció está en nosotros y habita en nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 15. Yo sé que por ahorita bueno, ahí vaya el micrófono para que los que están escuchando por las redes también escuchen. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, despojándolos, venciéndolos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente, hermanos, públicamente los despojó, los venció. Hermanos, nosotros tuvimos el triunfo sobre todo espíritu demoníaco cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Ahí Cristo nos dio la victoria sobre toda potestad, sobre todo maligno, sobre todo espíritu inmundo, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tenemos, hermanos, esa victoria en Cristo Jesús. Y si vosotros somos templo del Espíritu Santo, si somos morada de Dios, si fuimos comprados por precio de sangre, como dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, ¿cómo es posible que un demonio pueda entrar
y habitar ahí. ¿Cómo es posible? No es posible. En la Biblia, hermanos, en ningún lado, no hay un solo versículo en la Biblia que mencione que un creyente fue poseído, y fíjate la palabra que estoy usando, poseído por un demonio. No hay un solo versículo que enseñe eso en la Biblia. Ahorita vamos a hablar de otras cosas que el enemigo sí puede hacer. Sí se le ha dado la autoridad, a cierta autoridad, cierto poder para hacer cosas contra la iglesia de Cristo, pero ahorita vamos a ver esa parte. Pero estamos hablando de algo que, hermanos, espíritus malignos que quieren poseer a los cristianos. No existe en la Biblia. Podemos ver, hermanos, el Gadareno, ¿verdad? Mira, cuando Jesucristo fue y les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, es porque Jesús tenía una misión. Es porque Él quería libertar, hacer libre a una persona que tenía una legión de demonios dentro de él. Pero esta persona no era creyente. No era creyente. Pero Jesucristo, en su gran misericordia, Él quería ir a rescatarlo de hermanos, de esos demonios. Y cuando llegó allí, dice la palabra de Dios que Jesús apenas se bajaba de la barca para ir a tener este encuentro con aquel hombre endemoniado. Y dice la palabra de Dios que los demonios, hermanos, o sea, el endemoniado no era él en sí, pero los demonios que estaban dentro de él corrieron, hermanos, y se postraron ante Jesús y le dijeron: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, la presencia de Cristo Jesús era un tormento para los demonios. No podían resistir esa presencia en sus vidas y decían: ¿por qué nos atormentas de esta manera? No podían soportar, mi amado hermano. Y mi pregunta es, para los que enseñan que un cristiano sí puede ser poseído, si los demonios no podían, hermanos, soportar ni siquiera la presencia de Cristo, ¿cómo es que ellos pudieran habitar juntamente con el Espíritu Santo de Dios en un templo? Es imposible. Es imposible, mi amado hermano. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: y habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ahora fíjate el orden de esta palabra. Y si tienen chance, yo sé que no les di los versículos allá en la pantalla, pero si tienen chance de irlos poniendo, está bien. Y si no, también que apunten los hermanos. Pero Efesios 1:13 dice que, fíjate el orden en que está escrito esta palabra. Primeramente dice: y habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? Primeramente está diciendo que después de que nosotros oímos la palabra de Dios, la verdadera palabra, la palabra de Dios, y después, y habiendo creído en Él. O sea, hay dos cosas bien importantes. Tenemos que oír primeramente, estar atentos a la palabra de Dios. Pero estar atentos no es suficiente, sino tenemos que creer en la palabra de Dios. Dice: habiendo oído la palabra y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados. Ahora, hermano, hay mucha gente dentro del pueblo de Dios. Y cuando hablo pueblo de Dios, no me refiero a este pueblo de Dios en particular, sino me estoy refiriendo, hermanos, a la iglesia de Cristo en general. Hay mucha gente que, hermanos, dice: yo he sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú eso? ¿Porque vienes a la iglesia? El estar dentro de un templo no te sella. El escuchar la palabra no te sella. Lo que te sella es escuchar y creer. Y mucha gente dice: yo también creo, yo escucho y creo. Sí, pero la Biblia dice: los demonios también creen y tiemblan.
Entonces tenemos que ir mucho más allá. ¿Qué significa creer? Cuando tú dices yo creo en Cristo Jesús, es porque tú has puesto tu total confianza en Él. Tú has depositado tu vida en Él. Tú le has creído, le has obedecido, le estás obedeciendo, te has sometido a su palabra, estás viviendo su palabra. ¿Por qué? Porque has creído en Él. Creer no solamente es creer por creer, no. Creer es un estilo de vida, un estilo de vida. Creer en la palabra de Dios es vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Entonces, habiendo oído la palabra verdadera y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Sellados aquí ya no puede, hermano, cuando dice sellados, aquí ya no puede haber posesión de ningún demonio. Cuando una persona ha sido sellada, ya no puede haber posesión de ningún demonio, mi amado hermano. No puede. Es antibíblico. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22. Si la pueden poner en la pantalla, queremos que la leamos juntos, hermanos. Mira, segunda carta a los Corintios. Déjame ir para leértela. O si la encuentra a alguien antes que yo, mi hermano Eduardo, siéntase con toda libertad. Segunda carta de los Corintios. Amén. Aquí la tengo. Aquí la tengo también yo, pero léala, hermano. ¿Cuál era el versículo? ¿Uno qué? Capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Fíjate esa palabra, el que nos ungió es Dios. Hermanos, aquí no está diciendo que el pastor vino y te ungió para que fuera sellado. No. Hermanos, aquí está hablando Dios. Yo fui el que te ungí, no el pastor, no el líder, no el hermano, no una hermanita que ni siquiera viene a la iglesia, no un hermanito que viene cada mes. Aquí es el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el que te ungió. ¿Qué es ungir? Ungir es alguien que fue escogido para una labor específica, para una misión específica. Te apartó, te ungió, te preparó, te llenó de su Santo Espíritu. Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. No nomás nos ungió, pero dice, el cual nos ungió el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Wow, el cual también nos ha sellado, mi amado hermano. Cuando habla de un sello, está hablando de propiedad. Eso está diciendo que cuando nos selló el Señor, llegamos a ser propiedad del Dios Altísimo. Mira, es cuando tú trabajas en un empaque. Y lo voy a poner el primer empaque que se me viene a la mente, me imagino aquí el empaque de naranjas. Hermanos, cuando tú envías una paleta de naranjas, cajas de naranjas para algún lado, hermanos, esas cajas llevan el sello de dónde vienen. Es propiedad de este lugar, hermanos, es porque sello quiere decir propiedad. En otras palabras, hermanos, ¿verdad? Somos propiedad del Dios Altísimo. Dios nos compró en la cruz con la sangre de Cristo, y después de habernos comprado, nos selló. Somos propiedad de Dios. Te voy a dar ejemplos bíblicos, mi amado hermano, de personajes en la Biblia. De uno donde Satanás no puede entrar, y de otro donde Satanás sí pudo entrar. Y tú a la decisión, ¿cuál de estos personajes somos nosotros? Mira, en el libro de Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34. Allí, mi amado hermano, está hablando de cuando Jesús está hablando con Pedro. Y Jesús le empieza a decir, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Déjame te lo leo. Lucas capítulo 22, versículo 31.
Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, les está diciendo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. Mira, hermanos, ¿te das cuenta de lo que está hablando aquí el Señor? El Señor le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, Satanás me ha pedido permiso de que venga contra ti y que te dé una sacudida fuerte. Pero fíjate lo que Jesús le dice. Jesús no le dijo: pero ¿sabes qué, Pedro? Yo me paré enfrente de él y abogué por ti. Le dije: si quieres algo con él, primero conmigo. No. Dice: Pedro, yo me imagino que tomando de los hombres, digo: Pedro, prepárate. Prepárate, Pedro. Yo he orado y estoy orando, Pedro. Le dice: estoy orando por ti, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué le está queriendo decir? Pedro, viene algo fuerte a tu vida, Pedro. Viene un sacudeo, un zarandeo a tu vida, Pedro. Va a venir tan fuerte que es muy posible que tú llegues a negar tu fe. Le dice: pero yo estoy orando, yo estoy intercediendo que tu fe no falte en esos momentos. Yo estoy orando para que tú resistas, Pedro. Yo estoy orando para que tú salgas en victoria de ese zarandeo. Y dice: yo estoy rogando por ti que tu fe no falte, que tu fe no mengue en esos momentos difíciles, que tú no niegues tu fe. Y dice: y tú, una vez vuelto, fíjate, y una vez que tú salgas de este zarandeo, Pedro, una vez que tú venzas este zarandeo, lo que quiero que hagas es que tú vengas y le digas lo grande que es Dios en tu vida a todos los que están contigo. Confirma, dice, confirma a tus hermanos. Confirma que Dios es todopoderoso. Confirma que Dios habita en ti, Pedro. Confirma que Dios te dio la victoria. Confirma que Satanás quiso arruinarte, quiso destruirte, quiso matarte, pero no pudo porque Cristo está contigo. Allí, mi amado hermano, para zarandearlos, hermanos, no se necesita entrar. Él puede estar fuera y zarandear. El diablo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Ahora Lucas capítulo 22, versículo 3. Vamos a ver otro personaje. Ahí dice, vamos a leer desde el 2. Dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús. Fíjate a quién quieren matar: al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, al Cordero de Dios. Dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿Y qué dice allí el versículo 3? Y entró Satanás en Judas. Entró. Ahí Satanás sí pudo entrar. Ahí Satanás sí pudo entrar. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Wow. ¿Por qué? Judas era un apóstol del Señor Jesucristo. Judas era un apóstol, hermanos, que estuvo y habitaba y caminaba y escuchaba a Jesús y estaba donde quiera que Jesús iba. Hermanos, ahí estaba Judas. ¿Por qué Satanás pudo entrar en Judas? Muy fácil. Porque Judas era un apóstol falso. Acuérdate lo que leímos en Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? A los demonios.
Y empieza a hablar en primera de Juan, acá donde nos dice que porque en el mundo hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros de la ley. Judas era uno de ellos. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué Jesucristo, si Judas era un falso apóstol, por qué Jesucristo lo escogió? ¿Por qué Jesucristo cometió un error tan grave? Que Jesucristo no tenía el discernimiento de espíritus. Es lo que a veces le dicen a muchos pastores cuando alguien que tiene el liderazgo falla, que el Espíritu Santo no le da discernimiento, pastor. Que el Espíritu Santo no le dio discernimiento a Jesús, de que Judas era un falso apóstol. ¿Sabes que Dios lo permite todo con un propósito? Yo estoy seguro que Jesús sabía, sí, pero Jesús lo quiso tener allí para darnos a nosotros una enseñanza a su iglesia. Que pidamos y roguemos por discernimiento de espíritus, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se ve holy es holy. Jesús todo lo que permite, lo permite con un propósito. Con un propósito, mi amado hermano. Ahora, hemos visto aquí, mi amado hermano, que un espíritu no puede posicionarse de un cristiano. Ahora la pregunta es, ¿puede un cristiano ser, bueno, seguimos en este tema, ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? La Biblia enseña que es posible que un cristiano pueda ser usado por Satanás, pero la posesión es algo mucho más difícil, mucho más difícil, que el enemigo no puede, es imposible. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, mira lo que dice allí. Vamos a Primera de Juan capítulo, a ver si lo tengo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Mira lo que dice allí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y no le toca, hermanos, no quiere decir que no puedes zarandearte. No le toca quiere decir no puede tener control sobre la persona. No puede poseerse de él. Entonces, aquí este versículo nos lleva a una posibilidad de que, mira, ahora, si es posible que un cristiano con nuestras estoy diciendo que sí es posible que un cristiano con nuestra naturaleza pecaminosa, es posible que permitamos que el diablo nos utilice como un instrumento de él. Podemos ver, mi amado hermano, aún regresamos con Pedro otra vez. ¿Te recuerdas aquel pasaje bíblico donde en Mateo, mi hermano Eduardo, si puede ir a Mateo capítulo 16 versículos 22 y 23? Podemos ir a ese pasaje, hermanos, donde el mismo Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Wow, qué palabras tan más duras. Aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le había permitido a Satanás, o sea, hermano, le había permitido que lo usara a Pedro
para hablar unas palabras que iban en contra de la voluntad de Dios, en contra de la misión de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué nos dice Mateo 16, versículo del 22 al 23? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Aquí mi amado hermano está hablando de Jesús. Le estaba diciendo a Pedro: Pedro, se ha llegado la hora. Se ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea arrestado, sea llevado al monte Calvario. Se ha llegado la hora donde a mí me van a crucificar, me van a matar, me van a clavar ahí en esa cruz. Se ha llegado la hora. Pero para Jesucristo, mis amados hermanos, esto no solamente iba a ser una hora de sufrimiento, de agonía en su cuerpo físico, sino que este momento, lo que Jesús también estaba diciendo es: Pedro, se ha llegado la hora. Se ha llegado la hora de la victoria. Se ha llegado la hora donde yo voy a redimir al mundo entero, a toda la humanidad de su pecado. Se ha llegado la hora donde Satanás ya no más va a poder ir en contra de la humanidad a causa del pecado. Se ha llegado la hora donde hoy yo voy a mostrarle a todo mundo quién tiene la victoria. Pero Pedro solamente se fijó en la área física, él no se fijó en la área espiritual. Y Pedro comenzó a decirle: Señor, no lo hagas. No vayas a ese lugar, no permitas que te arresten. Señor, no permitas que esto no suceda, que esto no pase. Y fue donde Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque en otras palabras le estaba diciendo: no, deja a toda la humanidad que se muera en sus pecados. Deja a toda la humanidad que se pierda, pero tú no vayas a ese lugar. Ese es lo que Satanás quería: que no hubiera redención de pecado, que no hubiera perdón de pecados para la humanidad. Entonces en este momento Satanás estaba usando a Pedro para hablar de esta manera. Pero Jesús no reprendió a Pedro, Jesús reprendió a Satanás. En otras palabras le dijo: Satanás, suelta a mi hijo Pedro. Satanás, aléjate de él. No me estorbes, Satanás. Entonces podemos ver aquí, mi amado hermano, que Pedro tenía una relación con Jesús, pero fue utilizado por Satanás para desanimar a Jesús de su misión de morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, si Pedro fue usado por Satanás, nosotros también podemos ser usados por Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no lo creamos, hermanos, podemos ser usados por Satanás, porque muchas veces nosotros le permitimos a Satanás usarnos. Pero la utilización de Satanás no llega a ser una posesión. O sea, el que Satanás te utilice a ti, eso no quiere decir que es una posesión. Simplemente es un zarandeo que te está haciendo, te está usando para dañar a otros o a otras. ¿Puede un demonio influir o tener poder para oprimir a un cristiano? Esta es otra pregunta. Ya no estamos hablando de que un demonio se posesione de un cristiano, pero ¿puede un demonio influir o tener poder para oprimir a una persona? Sí. Primera carta a Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras nos está diciendo: sean prudentes, manténganse despiertos, manténganse alerta. Por eso es que en Efesios también la palabra de Dios nos dice: iglesia, levántate de entre los muertos y despierta. Despierta, iglesia. Nos dice que, hermanos, que verdad, que seamos sobrios, prudentes, que estemos en alerta siempre. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, hermanos, el diablo, anda como león rugiente. Y si tú te descuides, hermanos, nos va a atacar. Satanás y sus demonios usarán tácticas engañosas contra los cristianos. Ellos harán, o sea, los demonios harán lo necesario
para asegurar que un cristiano no esté viviendo en comunión con Dios. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, espíritus inmundos, el demonio, contra Satanás. Tenemos una lucha contra estos espíritus de maldad, hermanos. Y si nosotros como iglesia ignoramos esta realidad, no vamos a ganar, no vamos a poder vencer las luchas espirituales que enfrentemos, porque el enemigo nos tomará desprevenidos y eso nos dejará susceptibles a la opresión demoníaca en nuestras vidas. Cuando un cristiano, hermanos, complacente permite que los demonios tengan éxito en estos ataques, el resultado, hermanos, puede ser una opresión espiritual en tu vida. La opresión demoníaca, hermanos, se puede definir como el trabajo de fuerzas espirituales malignas que nos instan a hacer lo siguiente. Mira lo que una opresión demoníaca puede hacer en nosotros. A veces uno dice: yo no tengo opresión demoníaca, pastor. Pero ahorita vamos a descubrir que a veces sí la tenemos y no nos hemos dado cuenta. Mira a tu alrededor. La iglesia está media llena. Los domingos está llena. ¿Por qué entre semana está media llena? Porque la mayoría de las personas tienen esta opresión demoníaca que no les permite ser libres. Vuelvo a repetir, la opresión demoníaca se puede definir como el trabajo de fuerzas espirituales malignas que nos instan a hacer lo siguiente: nos instan a pecar, nos instan a sentirse muertos espiritualmente, nos instan a estar sujetos a las cosas pecaminosas. Y voy con el primero: nos instan a pecar. Y el pecado, mi amado hermano, es lo primordial, lo primero que nos hace abrir puertas para que un demonio venga y nos oprima. No para que venga y entre a nosotros, pero nos va a oprimir a través del pecado. ¿Qué es pecado? Negar la palabra de Dios, romper nuestra comunión con Dios, en otras palabras. Porque cuando uno está en pecado, la comunión con Dios se rompe, se empieza a romper. Porque dice la palabra de Dios que Dios no se mezcla con el pecado. Dios es santo y por lo tanto Él no se mezcla con el pecado. Pecar es negar la palabra de Dios. Pecar es ignorar, ¿verdad? Ignorar la palabra de Dios. O sea, no hacer caso. Pecar es desobedecer la palabra de Dios. Pecar es rechazar la palabra de Dios. Pecar es menospreciar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que podemos ver en las iglesias ciertamente están allí, ciertamente escuchan la palabra de Dios, pero un gran porcentaje de ellos ignoran lo que escuchan? Ah, qué bonito sermón predicó el pastor. ¿Y eso qué? ¿Cambió tu vida? ¿Hubo un cambio en tu vida personal? ¿Te arrepentiste de tus pecados con ese sermón? ¿Le entregaste tu vida a Cristo con ese sermón? ¿Te comprometiste a servir a Dios a través de ese sermón? No. Todo quedó en un bonito mensaje. Tantas personas que están en las iglesias pero desobedecen la palabra de Dios. Hay veces, hermanos, que se predica acerca de la unidad en el pueblo de Dios, del amor de los unos para con los otros, un gran mensaje, el derramamiento del Espíritu Santo, personas aquí llorando, sintiendo la presencia de Dios, y ya no salen de esas puertas cuando se acaba el sermón, cuando ya se van jalando las greñas unos con otros. Wow, ¿dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? Desobedecen la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios, menosprecian la palabra de Dios. Mira, lo podemos ver. Hoy estamos medios llenos solamente. La otra palabra, ignoró la palabra de Dios, ignoró el mensaje de hoy, la enseñanza, ¿verdad? Rechazó lo que Dios tenía para ellos, menospreciaron.
Yo sé que hay personas que no pudieron venir por razones justas, pero también sé, y Dios lo sabe, que hay personas que ahorita están en su sofá. Qué bueno que ahora no fui a la iglesia. Eso es pecar. Ignorar la palabra de Dios, desobedecer, rechazar, menospreciar, sentirse muertos espiritualmente. El enemigo viene, hermanos, con esa opresión demoníaca, hacernos sentir que estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? A través de depositando en ti insensibilidad hacia la palabra de Dios, desinterés por la palabra de Dios y su obra, indisposición de corazón para el llamado de Dios. Y es cuando una persona se siente muerto espiritualmente. ¿Cuál es tu propósito aquí en la vida? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios en la vida? El propósito de Dios no es de que tú vengas a un templo y te sientes. Ese no es el propósito de Dios solamente. ¿Estás haciendo algo más allá de sentarte en un templo? Insensibilidad para la palabra de Dios. Te da lo mismo, se predique o no se predique. Te da lo mismo venir o no venir. Desinterés. No me quiero envolver en nada. No quiero hacer nada. No quiero compromisos. No quiero compromiso con Dios. No quiero compromiso en la iglesia. Desinterés. Indisposición de corazón. No estoy dispuesto, estoy trabajando. No puedo y mañana no voy a poder y nunca voy a poder. Así es que bórreme de su lista de trabajo. Bórreme de la lista de lo que tengan que hacer. Bórreme porque no tengo tiempo y nunca lo voy a tener. Indisposición de corazón. Y el enemigo también viene a que tú estés sujeto a las cosas pecaminosas. Ahí sí le gusta a la mayoría. Yo eso sí me gustó. Allí sí estás disponible, ¿verdad? A estar sujeto. Esto quiere decir que nos inclinamos hacia lo pecaminoso. Tu corazón sí está disponible para las cosas del pecado. Tu corazón sí valora esas cosas, sí acepta esas cosas, sí obedece esas cosas. Y muchas veces cuando le decimos, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino a la iglesia? Ay, es que estuve ocupado. Hermano, si lo miré en un video allá en un party mundano, ¿cómo que estuvo ocupado? Ay, pastor, es que el diablo no me deja. Es que el diablo no me suelta, pastor. Es que esto. Le echamos la culpa a todo el mundo. Es que mi esposa me llevó. Es que mis hijas querían ir. Es que a todo el mundo le echamos. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios fue y le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Adán? Adán le dice, es la mujer que tú me diste. Yo no la escogí, tú me la diste. Ella me hizo pecar. Va con Eva. Eva, ¿qué hiciste? O sea, fue la serpiente. Yo no fui, fue de Satanás. Todo le queremos echar la culpa a todo el mundo. No queremos lidiar con nuestras propias responsabilidades. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1? Si lo puede leer mi hermano Eduardo. Aquí lo tengo, pero me gustaría que lo leyera para yo tener chancita de tomar agua. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 13 y 14. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿De dónde? De su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermano Eduardo, ¿les puedo explicar qué quiere decir eso? Sí, de su propia humanidad, del propio entorno de uno que le da entrada al diablo, la propia carne. Fíjate. La propia humanidad. A ver, siga leyendo. Es atraído y seducido. ¿Ustedes ven en algún lugar allí que diga que es culpa del diablo? No. Hoy en día todo el tiempo le echamos la culpa al diablo. Es el diablo, pastor, no me deja, no me suelta. El diablo me sigue para donde quiere, no me quiere soltar. Pues hermana, suéltalo tú a él. No te lo lleves contigo.
Hermano, aquí dice que por nuestra propia, ¿verdad? Corazón pecaminoso que tenemos, que nos inclinamos al pecado y que somos tentados porque nuestro corazón está lleno, nuestra mente está llena de pensamientos pecaminosos. Lo deseamos, el ser humano desea habitar en el pecado. A la carne le gusta los placeres del pecado. Y dice la palabra de Dios: a causa de tus deseos pecaminosos, de tu mente cochambrosa, de esto, a causa de esto tú has sido tentado y has caído en la tentación. Estas frases, hermanos, estas fuerzas espirituales malvadas hacen guerra contra Dios, contra el pueblo de Dios y contra los incrédulos también. Su objetivo es tener a tantas personas como sea posible viviendo en rebelión contra Dios. Y muchos están cayendo en esa trampa. La opresión demoníaca, hermanos, puede aumentar hasta el punto que los demonios pueden tener una influencia muy fuerte sobre los pensamientos y el comportamiento y la espiritualidad de la persona. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículos 4 y 8. Amén. ¿Sí lo oyeron, hermanos? Pásale el micrófono a la pastora para que lo vuelva a repetir, mi hermano Eduardo. En el diccionario, la concupiscencia es el deseo desmedido de satisfacción carnal. Y este apetito puede relacionarse con el deseo sexual, con todas las cosas que vayan en contra de lo que Dios nos dice o nos demanda en su palabra para buscar la santidad. Amén. Ahora estamos hablando del pecado. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4? Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, fíjate, todo aquel que comete pecado o que léalo, hermano, por favor. Luego yo voy a leer el 8 después de usted. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y mira lo que dice el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjate, el que practica el pecado es del diablo. Hay personas, hermanos, que practican el pecado y viven en pecado y les gusta vivir en pecado y no se quieren salir del pecado, no se arrepienten del pecado y dicen: yo soy un siervo de Dios. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice: no, tú eres un hijo del diablo. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Entonces, a estas personas que practican, y mira, hay una diferencia entre practicar el pecado y ser un pecador. Yo y tú, todos ustedes, hermanos, somos pecadores. Pero yo no sé cuántos practicadores de pecado hay aquí. Un pecador es aquella persona que por la humanidad que tenemos, hermanos, vamos de vez en cuando, hermanos, en ocasiones a fallar y a pecar, sí. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos redarguye y nos postramos y le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado. Le pedimos perdón y le pedimos: Señor, perdóname, ayúdame a vencer esto, ayúdame a no volver a cometer este pecado. El que practica el pecado es el que sabe que está en pecado, no se siente mal por pecar, le agrada el pecado, quiere seguir viviendo en pecado, no piensa arrepentirse del pecado. Ahora, en esas personas Satanás sí puede entrar, porque son falsos cristianos. Pero estamos hablando que si Satanás se puede poseer, si los demonios pueden poseer a un hijo de Dios, a una hija de Dios, no, eso no es bíblico. Primera de Juan 5:18, mi hermano Eduardo.
Es algo similar a lo que ya leímos ahorita. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Para el cristiano, hermanos, el poder para la victoria y la libertad de la opresión demoníaca siempre está disponible. Ningún demonio puede impedir que un cristiano se someta al Espíritu Santo y así superar cualquier opresión demoníaca. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Pero mira, yo he escuchado a personas, hermanos, que yo sé, porque lo he visto y el Espíritu da discernimiento también, hermanos, a las personas que buscan. Personas, hermanos, que se agarran de las palabras que les conviene cuando están pasando por opresión, cuando están pasando por cosas que, hermanos, que son de parte del demonio. Dicen, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Resistir al diablo y él huirá. No, mentira. Ve un versículo, ve poquito más arriba. ¿Qué dice primero? No solamente porque tú resistas al diablo él va a huir. No, el diablo huyó de Jesús, sí. En el desierto, hermanos, cuando el diablo vino a traer tentación a Jesús, hermanos, el diablo huyó de Jesús. Pero mira lo que dice: someteos pues a Dios. Y si tú te sometes a Dios, si tú escuchas a Dios, si tú obedeces a Dios, si tú das tu vida por Dios, dice resistir al diablo y él huirá. Pero hay personas que ni siquiera se someten a Dios, ni, hermanos, y dicen el diablo huirá. No va a huir, no va a huir. A donde quiera que vayas te va a estar pisando los talones. Él no va a huir de ti porque no te sometes a Dios, porque le estás abriendo puertas a Satanás al no someterte a Dios. Entonces, mi amado hermano, mira, tenemos nosotros que pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo, hermanos, de los acontecimientos que vemos en el mundo, dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias de Cristo. Porque mira, mi amado hermano, bíblicamente, si tú encuentras un pasaje bíblico, yo también quiero aprender de ti. Si tú encuentras un pasaje bíblico en las escrituras que diga que un creyente, un verdadero siervo o sierva de Dios fue poseído por un demonio, dámelo a saber. Yo quiero aprender. Pero lo que yo sé, no existe ni un solo versículo que diga que un cristiano, un verdadero creyente, haya sido poseído por un demonio. No. Tenemos la mujer encorvada, que dice la palabra de Dios que un demonio tomó control de su vida por 18 años y la tenía encorvada. Un espíritu de enfermedad, que era un espíritu maligno, un espíritu del diablo, dice la palabra de Dios. Y ahí fue cuando Jesucristo la hizo libre. Le dijo, porque esta también es una hija de Abraham. Le dijo, a ti te digo, mujer, levántate, enderézate. Un cristiano sí puede ser oprimido en ocasiones, sí puede ser usado por Satanás, sí puede ser tentado. Y el peligro, hermanos, no es que tú seas tentado. Ese no es pecado. El que tú seas tentado por Satanás no es pecado. Yo dijera, hermanos, que la tentación nos ayuda, espiritualmente hablando, porque la tentación es la que te hace ver a ti dónde tú estás parado. Yo puedo decir, yo soy un hombre fuerte en el Espíritu Santo, yo tengo mis convicciones, yo estoy bien parado, bien firme. ¿Y qué si me llega la tentación y caigo? Me di cuenta que lo que yo pensaba de mí estaba muy equivocado. Dios te hace ver dónde estás parado espiritualmente cuando viene la tentación. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Eso es pecado.
Nosotros vamos a ser tentados todo el tiempo, hermanos, de diferentes maneras, todo el tiempo, toda la vida. Pero Jesucristo dice que así como Dios permite que venga el tentador a nosotros, que también Él nos va a dar la salida a esa tentación. Amén, hermanos. Amén. Sí. El micrófono, por favor. Pastor, una pregunta. Amén. ¿Qué pasa si una persona vino a Cristo, conoció al Señor, se gozó, se bautizó, pero con el tiempo, con los años, esta persona cae en un vicio, ya sea alcohol, ya sea fumar, ya sea drogas o ya sea adulterio? ¿Qué pasó allí con esta persona? ¿Fue influenciado por un demonio? ¿Qué fue lo que sucedió para que haya practicado el pecado de esa manera? Hay quienes dicen que si esta persona hace eso es que nunca se entregó a Cristo. Hay quienes dicen eso, que es que esta persona nunca se entregó a Cristo, que esta persona fue un falso cristiano. Y bueno, dan su argumento, el por qué, ¿verdad? Pero esta es mi opinión personal y también lo puedo ver en la Biblia, de lo que la Biblia nos dice. Puede ser también que esta persona le empezó a abrir puertas a Satanás. Vino el tentador, empezó a tentarle, pero esta persona, en vez de buscar la guianza, la dirección del Espíritu Santo, comenzó a ceder. Y cuando nosotros no le ponemos un alto a las tentaciones, cuando nosotros no empezamos a buscar, cuando nosotros detectamos que ya no somos los mismos, cuando nosotros detectamos, Señor, ¿qué me está pasando? Ya no me gozo igual que antes. Señor, antes iba a todos los cultos, ahora solamente voy los domingos. Señor, ¿qué me está pasando? Cuando nosotros no nos levantamos y hacemos algo al respecto, pedirle perdón a Dios y decir: Señor, perdóname, no sé lo que me está pasando, ayúdame a regresar, ayúdame a pararme firme otra vez. El Señor nos va a ayudar. Pero cuando detectamos estas cosas y en vez de pedirle al Señor ayuda, nos vamos apartando más y más y más y más. Llegamos a tal punto donde a ti ya no te importa lo espiritual. Llegamos a tal punto donde tú ya empiezas a ser atraído por las cosas mundanas. Empiezas a aceptar el pecado más y más y más. Y entre más tú empiezas a aceptar el pecado en tu corazón, entre más empiezas a aceptar el pecado en tu corazón, vas alejando el Espíritu Santo de tu vida. Lo vas alejando. Y el Espíritu Santo de Dios se aparta. El Espíritu Santo de Dios estaba en una ocasión con Saúl. Y llegó un momento donde por la desobediencia de Saúl, el Espíritu Santo lo dejó, se apartó de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con esta persona? Que esta persona, cuando se daba cuenta que lo que estaba haciendo, o la tentación que estaba llegando a su vida, cuando esta persona se dio cuenta de que esas cosas no eran de Dios, esta persona tomó una decisión propia de pecar. ¿Cómo se dice? Pecar cuando tú estás de acuerdo. Deliberadamente. Había otra palabra que se me fue. Cuando tú tomas la decisión, ¿verdad? ¿Cómo? Intencionalmente. Si esta persona tomó la decisión, él tenía la decisión o de apartarse o de seguir adelante con esto. Esta persona hermanos, pecó voluntariamente. Esa era la palabra, voluntariamente. Él quiso pecar. Y cuando una persona toma la decisión de yo quiero pecar voluntariamente, el Espíritu Santo dice: aquí ya no hay cabida para mí. Y cuidado una vez que el Espíritu Santo se aparta, porque viene el león rugiente. Viene el león rugiente y te hace garras. Sí, en esa ocasión sí. Porque dice la palabra que vienen 7 peores, ¿no? Sí. Regresan al lugar. Gracias por ese versículo. Hermano, ¿puede buscar ese versículo, por favor? Creo que está en Mateo. Sí, está en diferentes evangelios. Ajá. A ver, el que lo tenga, hermanos. Mientras lo tienen, puedo opinar también. Por eso el Señor hace hincapié en la palabra del Señor, de cuidar una salvación tan grande, el estar buscando su presencia
y el renovar nuestra mente, porque los ataques vienen a la mente, van a venir primero a la mente y después, si nosotros lo alimentamos, va a pasar al corazón y después a la acción. Entonces, una de las manifestaciones de opresión de parte del enemigo, y eso es una decisión personal de cada uno, porque la salvación es personal y el cuidarla hasta que el Señor venga es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque va a buscar el enemigo de desconectarnos de Dios, desconectarnos de la adoración de Dios, de la palabra de Dios. Y yo lo veo como el enemigo empieza a operar aún aquí en el pueblo de Dios. Hay muchas idas a los baños, ¿verdad? Siempre andan muchos afuera, y eso es una manera de sutilmente el enemigo empezar a desconectar a las personas, y ya cuando vienen a acordarse o vienen a reaccionar es cuando el enemigo ya tomó gran ventaja en la persona. Amén. Amén. Sí, hermanos, está en el libro de Lucas también ese pasaje bíblico, también está en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Pero vamos a darle lectura. Amén. Lucas 11 del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. ¿Están captando lo que está hablando la palabra de Dios, hermanos? Mira, mi hermano, déjamela y la leo otra vez pausadamente. ¿Cuál es el versículo, el capítulo, hermano? Lucas 11, 24 11:24 al 26. Sí. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, 11:24. Mira lo que dice. Estaba en otro libro. Porque quiero que lo entendamos, hermano. Ahí está, mira. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Mira lo que está hablando. Está hablando de una persona que estaba cautivo por un demonio. ¿Ok? Está hablando de cuando Cristo viene y libera a esa persona, echa fuera ese demonio. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Porque mira, los espíritus, hermano, los espíritus tienen que vivir en alguien, tienen que habitar en el cuerpo de alguien. Los espíritus, hermanos, el propósito de ellos es habitar en un cuerpo. No importa si sea cuerpo humano, cuerpo de un animal, no importa, pero tienen que vivir en un cuerpo. Entonces, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos, buscando reposo. O sea, buscando un cuerpo, buscando, hermanos, ¿cómo se dice aquí? Una víctima, ¿dónde entrar? Por eso dice la palabra de Dios que el diablo, Satanás, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Allí está ese espíritu inmundo, buscando reposo, buscando cómo atacar a alguien. Dice, y no hallándolo, dice, o sea, ella buscó en toda la promesa de Dios, quiso entrar en algunas, dice, no, este está bien holy, no puedo, este está acá, este está más ungido que el otro, menos, y no encuentra, y anda rebotando para allá y para acá el espíritu. Y cuando no encuentra a nadie donde entrar, se le ocurre una idea, dice, voy a regresar de donde yo salí, a ver qué tal está, voy a regresar. Dice, buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa. Fíjate cómo lo llama, mi casa, de donde yo soy, de donde yo pertenezco. Fíjate, le llama mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. Dice, y cuando llega, ¿cómo la halla? La halla barrida, adornada. Y mira, en otras versiones dice que la encuentra desocupada, barrida y adornada. Desocupada. Ahí hay un mensaje. El dueño de la casa no está ahí. Desocupada. Esa casa, ese templo, esa alma no tiene dueño. No ha confesado a Jesucristo como su dueño de su vida. No ha confesado a Jesucristo como el que habitará en su morada, en su corazón. Es una persona que sí fue libre,
pero nunca hizo la intención de buscar a Dios y decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, mora en mí. Nunca se tomó el tiempo para hacer eso. Simplemente se sintió bien, que ya no hay en mí ningún demonio, pero siguió viviendo quizás en pecado sin buscar a Dios. Cuando un espíritu malo sale de una persona, ese vacío, ese lugar que este demonio ocupaba, tiene que ser lleno, tiene que volver a ser lleno por alguien. ¿Quién es ese alguien? Por Cristo Jesús, el Espíritu Santo, para que ese demonio ya no encuentre cabida allí. Dice que la encontró barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí otra vez. Y el postrer, dice, estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, porque ya no nomás es un espíritu demoníaco que tiene, sino que ahora ya son 7. Mira, cuando Jesús, y va en el mismo orden, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. Ya conocen esa historia. Después de que lo sana y todo, le preguntan: ¿quién te sanó? Y bueno, pasa todo ese relajo. Y después dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5 versículo 14. Dice que se lo encuentra. Jesús se encuentra a ese hombre allí en el templo. Se lo encuentra adorando a Dios. Y mira las palabras que Jesús le dice. Jesús se le acerca a este hombre y le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En otras palabras le está diciendo: no juegues con el pecado. Y ese es el problema de mucha iglesia, hermanos, que juegan con el pecado, juegan con las cosas de Dios. Y Jesús le dijo a este paralítico: mira, has sido sanado, has sido liberado, has sido limpio, te he dado la libertad. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor? Este hombre estuvo por 38 años paralítico, y dice: para que no te venga algo peor que eso. Wow. Hermano, las cosas del Señor son cosas serias. No es cosa de estar jugando. No es cosa de que ahora sí quiero, mañana no. Ahora sí, pastor, tengo ganas, pero al rato no voy a tener. No. Hay que tomar las cosas de Dios muy en serio, mis hermanos, muy en serio. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando oremos por personas. Cuando oremos por personas, pidámosle discernimiento al Espíritu Santo, hermanos, el cómo debemos de orar por las personas cuando vemos algo. Puede ser que una persona es una sierva, un siervo de Dios, pero que ciertamente está siendo zarandeado por el maligno. No ha entrado, porque no tuvo que entrar el Satanás a Pedro para zarandearlo. Desde afuera lo empezó a zarandear. Una persona puede ser zarandeado por un espíritu demoníaco, quizás porque está haciendo la voluntad de Dios, y el diablo no le gustó y vino y le está dando un zarandeo tremendo. Y quizás nosotros empecemos a orar atando y reprendiendo, diciéndole al demonio: sal de ese cuerpo, sal de allí. Y no tiene nada que ver con liberación, nada. ¿Sabe lo que estamos haciendo cuando oramos así por una sierva o un siervo de Dios? Nosotros mismos estamos declarando de que hay puertas abiertas y que el enemigo puede entrar. No. Podemos orar diciendo: diablo mentiroso, esta es una sierva de Dios, tú la vas a soltar en este momento. Te ordeno con la autoridad que Cristo Jesús me ha dado que tú la sueltes, que tú lo sueltes, porque este es un hombre de Dios. Podemos orar de esa manera, decir: suelta, porque a Pedro lo agarró y lo zarandeó. Pero cuando oramos: sal, espíritu inmundo de esa persona, wow, necesitamos tener cuidado, porque estamos declarando que el sacrificio de Jesucristo no sirvió de nada.
Estamos declarando que no importa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que los demonios tienen suficiente poder para ignorar ese sacrificio y que como que Él entró. Cuando oramos de esa manera estamos ofendiendo a Dios, al sacrificio de Jesús, porque estamos diciendo: Señor, tu sacrificio no sirvió de nada. Los demonios como quiera pueden entrar. Así es de que tengamos mucho cuidado. Pidámosle a Dios discernimiento, ¿verdad? De todo lo que debemos de hacer. ¿Alguna pregunta para ya cerrar con esto, mi hermano? Amén. Yo soy muy preguntona y me gusta aprender. Me vuelvo a Juan 15:14. Me tomó Juan 15:14. algo. Hay una diferencia. Estamos aprendiendo que hay una diferencia de una persona poseída o una persona influenciada y una persona oprimida, ¿verdad? Cuando esta persona que estaba enferma, que le dice que no peque más para que otra cosa no le vuelva peor, ¿esta persona estaba en pecado? Aparentemente, lo que conforme a la palabra de Dios, algo tuvo que suceder que no le agradaba a Dios. Okay. Cautivó. Aquí, ¿qué podría ser en este texto bíblico que es 1 Corintios 11? Cuando dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero habla de la cena del Señor cuando dice del 29: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Quiere decir que nosotros, si no somos honestos, a lo que estoy entendiendo, si nosotros no somos honestas con Dios, si nos arrepentimos de lo que estamos haciendo mal y dejamos de hacer lo que estamos haciendo, corremos el riesgo de que Satanás siga tomando ventaja y podamos ser enfermos, permitiéndolo Dios por nuestra desobediencia. ¿Esto sería opresión o sería influenciados por Satanás? Todo comienza, la misma palabra lo dice, influenciados. Mira, lo primero es la influencia, influenciados por los demonios, ¿verdad? Te vienen y te influencian, te tientan, te traen tentación. Pero entre más y más tú le empiezas a abrir las puertas a Satanás, va creciendo más y más y más, a un momento de que llegue a opresión ya. Porque ya no nomás es una tentación. Porque la tentación, o sea, tú tienes la oportunidad de decir: Señor, ayúdame, no quiero caer en esto, y Dios te da la salida. La opresión es cuando tú ya le has permitido al enemigo, le has permitido ciertas cosas, y ahora ya es una opresión que tienes. Ahora ya es más difícil, ¿verdad? Pero no imposible para el Señor. Pero esas son señales de parte de Satanás que te está diciendo: mira, tú ya te estás metiendo más en esto y en esto y en esto, y entre más sigas, más difícil se te va a hacer salir. No porque Dios no pueda salvarte, sino porque es más difícil para la persona arrepentirse. Entre más y más y más entra al pecado. Entonces, lo que está hablando primera carta de Corintios también allí, está diciendo que no tomes a la ligera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la Santa Cena se trata del sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo que te está diciendo es que hay muchos enfermos porque no toman en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Están tomando todo esto literalmente, lo están tomando como una religiosidad simplemente. No se quieren arrepentir de sus pecados, están viviendo en pecado, están viviendo en desobediencia a Dios, pero toman la cena del Señor como si nada pasara. O sea, ni siquiera toman en cuenta que por qué la cena o de qué. Dice: porque cada vez que puedas hacerlo, hazlo en memoria de mí. O sea, acuérdate por qué lo estás haciendo. Acuérdate qué fue lo que pasó. ¿Quién fue el que te salvó? ¿Cómo te salvó? Y hay personas que no les importa. Hay personas que se atreven aún, aunque estén en pecado, y decir: bueno, pues yo sé que estoy en pecado y no me quiero arrepentir, pero si no tomo la Santa Cena me van a preguntar que por qué, que si estoy mal, mejor la tomo. Wow. Y eso es, hermano, viene juicio, ¿verdad? Todos pueden tomar la Santa Cena. No estamos diciendo que estás en pecado no puedes tomar la Santa Cena. No, todos pueden.
Pero necesitamos, si estamos en pecado, necesitamos primeramente pedirle perdón a Dios y decir: Señor, perdóname, he estado viviendo mal, he estado en pecado, pero Señor, hoy yo renuncio a todo pecado. Hoy, Señor, hazme libre de pecado. Yo quiero formar parte de esta cena. Quiero ser parte de tu pueblo, ¿verdad? Hoy yo voy a tomar la cena, pero no la tomes sino antes de primero arrepiéntate. Es lo que está hablando. La pregunta era ¿la pregunta cuál era? ¿Cuál es la diferencia de ser influenciado, pero ya la contestó, Sí, ok. y la opresión? Amén. Pero todo viene a caer en desobediencia a Dios. Todo viene a caer en desobediencia, todo viene a caer en el deseo de nuestra carne, deseo pecaminoso con el cual fuimos nacidos. Dice la palabra de Dios que nacimos en pecado, hermano, o sea, con un cuerpo que le va a agradar el pecado. Nacimos con la carne, a la carne le agrada el pecado, hermanos, a la carne le agrada el pecado. Y renovar la ¿verdad? mente es quitar los pensamientos. Renovar la mente, hermanos, es arrepentirse. Básicamente, hermanos, si nos vamos en un resumen, ¿qué es renovar la mente? Arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos, pero bien. Porque, mi amado hermano, no se trata de arrepentirse por un ratito y luego volverlo a hacer. Arrepentimiento quiere decir no volver a hacer las cosas que hacías. Quiere decir que ahora tú vas a pensar ya de una manera diferente a como lo hacías antes. A renovar tu mente. Si antes tú pensabas en lujuria, pensabas en esto, pensabas en otro, vas a renovar tu mente y decir: no, yo ya me arrepentí. Ya mis pensamientos no van a estar allá. Ahora mis pensamientos van a estar en adorar a Dios. Ahora mis pensamientos van a estar en la casa de Dios. Ahora mis pensamientos van a estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Cambiar, renovar tu mente. Amén. Tú no puedes renovar tu mente si no te arrepientes de lo que no te permitía renovar tu mente. O sea, si nos vamos a un resumen, renovar nuestra mente es tener un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Eso es lo que es una renovación de mente, un cambio de vida. Amén. Así, mis hermanos, una pregunta más acá, mi hermana Araceli. Esto yo me lo preguntaba hace mucho tiempo, y tal vez alguien más, porque es algo que se ha visto. Y mi pregunta era esta: en ese tiempo, que ya me la contestaron, pero a lo mejor le puede servir a alguien más. Una persona que es liberada, y sabemos Dios limpia su vida, su corazón, su todo. Entonces pasa el tiempo y vuelve a ser liberada en otro servicio, pasa el tiempo y vuelve a ser liberada la misma persona. Y uno lo mira, y tal vez uno nuevo en el Señor, y dice: oh, Dios no limpió bien, o ¿qué está pasando con esta persona? ¿Por qué pasa esto? Sí, en esa ocasión, hermanos, sí puedo yo estar de acuerdo con algunos que enseñan esto, que esa persona que constantemente necesita ser liberada, esa persona no ha experimentado el nuevo nacimiento. No lo ha experimentado. No ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Porque si sí lo hubiera hecho de corazón y los demonios volvieran a entrar, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Jesucristo no hizo las cosas bien o qué? O sea, ¿me entiende? Es la pregunta que usted pregunta. Entonces, ¿qué pasó ahí? En realidad, cuando una persona pide liberación en una iglesia y es libre y está bien por un ratito, pero ¿qué pasa? Si al rato va y vuelve a regresar a lo mismo, los mismos espíritus se le vuelven a meter. Va a otra iglesia a ser liberada otra vez, lo liberan. En la gran misericordia de Dios, Dios permite: te voy a dar otra oportunidad, mi hijo, mi hija, te voy a dar otra oportunidad. Es libre otra vez. Pero no continúa en las cosas del Señor, sino que se va deliberadamente otra vez. Ya soy libre, ya me siento mejor, y vuelve a hacer otra vez las cosas que hacía. Obviamente, ahí está en el libro que decía que va y trae 7 peores y entra otra vez. Entonces, cuando una persona es libre, tiene que llenarla con algo. Ese algo es la presencia del Espíritu Santo. Tiene que aceptar a Jesucristo, tiene que invitarlo a que more dentro de él, para que allí ya no haya cabida para los demonios. Entonces, una persona que constantemente está buscando liberación es una persona que necesita a Cristo en su corazón. Es una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Necesita una transformación, necesita una entrega total a Cristo. Es una persona, se oye mal, pero es la verdad. Es una persona que está jugando la parte de un cristiano. Está en la iglesia, pero
no le ha abierto su corazón a Dios y constantemente cae en pecado, constantemente tiene que ser libre. Es una persona que necesita arrepentirse, que necesita buscar la presencia de Dios, pedirle perdón a Dios y hacer una entrega total a Dios de su corazón, para que una vez siendo libre, una vez más, ya nada puede entrar ahí, ningún demonio puede entrar. Pero en realidad es una persona que no ha experimentado un nuevo nacimiento y necesita hacerlo, ¿verdad? Amén. Mis hermanos, espero que haya sido de edificación, hermanos, esta enseñanza. Amén. Pastor, ¿qué tan importante? Conste que ahora yo he querido terminar y usted no me deja. Luego me dice, te tardas mucho. ¿Qué tan importante es, y más hoy en día, viendo los últimos días, pedirle al Señor el discernimiento de espíritus? Que fue con el texto bíblico que empezamos. El ejército de David era entendido en los tiempos, entendido aún qué espíritus están manejando en la atmósfera, qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Si hay una profecía, ¿es de ti, Señor, o no es de ti? ¿Este sueño es de ti o no es de ti, Señor? Necesitamos más pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para que el enemigo no tome ventaja y esté confundiendo a la iglesia de Cristo. Necesitamos, hermanos, realmente buscar más la presencia del Señor, porque dice que en los últimos días también vendría, ¿verdad?, a espíritus engañadores, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles. Y hoy en día abundan Estamos todos esos, viviendo abundan. esos tiempos. Entonces hoy más que nunca necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Gracias, pastora, muy cierto. Pidámosle de Dios discernimiento, mis amados hermanos. No todo lo que brilla es oro, hablando en esos términos. No todos los profetas que vas a escuchar por las redes sociales, no todos son de Dios. No todos los llamados apóstoles que salen por todas las redes sociales, no todos son verdaderos apóstoles. Si Jesucristo en su grupo de él tuvo un falso apóstol, ¿tú crees que no los vamos a tener a nuestro alrededor? Claro que sí, claro que sí. Cualquier predicación que tú escuches, no digas instantáneamente, wow, qué bonito predicó, Dios me habló. Ok, está bien, gloria a Dios por eso. Pero escudriña las escrituras si lo que predicó va de acuerdo con la Biblia, si lo que esa persona profetizó se alinea con la palabra de Dios. Pues escudriñemos. No seamos personas que somos tan fácil de, no nos vayamos por nuestros sentimientos, en otras palabras, porque el corazón es un corazón engañoso, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien está? Bueno, Un versículo iba a leer al fin. amén. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Santiago Amén. 1:12. Sí, y miren, me quiero retroceder un poquito más a la pregunta de la hermana Araceli. Si algún día nos encontramos con una persona de estas, que tú ya sabes que ha necesitado y siempre pide liberación, y se va de una iglesia a otra pidiendo lo mismo, liberación y liberación, hermanos, Dios ahí nos está mostrando algo a nosotros, que ahí hay una necesidad. Ahora esa alma, si tú ya sabes, sabiendo lo que hoy estudiamos, y si tú conoces almas de este tipo y que estén a tu alrededor, y en vez de juzgar a esas almas y decir, ay, tú, tú, el otro, no, tómate un tiempo para sentarte a hablar con esa persona. Muéstrale el amor de Cristo y dile que el problema que él tiene no es el problema de la necesidad de ser libre. Explícale que la necesidad más grande que él tiene es de aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Explícale cómo es que él va a ser libre, pero ahora sí, en verdad. Que todo comienza con Cristo. Todo comienza con abrirle la puerta de su corazón a Cristo para que él entre. Tomémonos ese tiempo para explicarle a esta persona
Quizás hay personas como estas porque nadie se ha tomado el tiempo de enseñarles en el amor del Señor con la Biblia en la mano y decirles el por qué están atravesando lo que están atravesando, qué es lo que ellos necesitan dejar de hacer o qué es lo que ellos necesitan comenzar a hacer. No solamente los juzguemos, no solamente los critiquemos, no, ayudémosles, hermanos. O sea que ahí tenemos trabajo que hacer tú y yo. Tenemos mucho trabajo. Son almas que así como tú y como yo un día estuvimos perdidas, pero que Cristo nos alcanzó por el amor que alguien tuvo con nosotros para poder enseñarnos la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, pueblo de Dios, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos trabajo que hacer, amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a sí, gracias, pastor. Sí, mi hermanos, mira,